Entonces vamos a comenzar con la pregunta 2, ¿cierto? La pregunta 2 es, ¿qué nos dice Dios acerca del derramamiento de sangre inocente, incluido el aborto? Así que ya para entrar en materia en la pregunta número 2, de nuevo es importante recalcar que comenzamos con lo que Dios tiene que decir acerca de ello, porque como creyentes nos interesa saber, conocer y obedecer qué es lo que Dios nos dice acerca de cualquier asunto. Y podemos crear un caso por la vida y hablar en favor de la vida y en contra del aborto de manera lógica, de manera científica y de manera histórica también, sin tener que usar la Biblia. Pero la ventaja de comenzar con lo que Dios tiene que decir es porque ya somos creyentes y esto va a reforzar nuestras convicciones y a veces va a crear convicciones nuevas en cuanto al asunto. El versículo principal para enseñar esa pregunta es el siguiente, y son los siguientes. Pero antes de comenzar a enseñar la pregunta, podemos pensar que arrastramos desde la pregunta 1 de que lo que Dios más valora de la creación es a los seres humanos, porque portamos su imagen, y su imagen tiene un valor intrínseco, excepcional, y es igual, de igualdad entre el hombre y la mujer, y es eterno. Y por lo tanto Dios se interesa en proteger su imagen, su estampa en la vida humana. Entonces, como Dios protege lo que más ama a Él lo hace de dos maneras principales. Lo primero es por medio de la ley positiva y de la ley negativa. La primera ley positiva la encontramos en Levíticos 19:18. Lo primero que Dios implementa para proteger aquello que más ama, para proteger a la humanidad, que es lo que Él más ama y más valora de toda la creación, es la ley positiva. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando uno empieza a enseñar acerca de esto, muchas personas se sorprenden de que el Antiguo Testamento diga que Dios está hablando de amar al prójimo como a sí mismo. Infortunadamente, muchos maestros y mucha gente cree que el amor de Dios solo está en el Nuevo Testamento, pero eso no es cierto, porque de hecho Cristo, cuando vino a predicar, Él utilizaba precisamente las citas del Antiguo Testamento. Lo mismo hicieron los apóstoles. Ellos no tenían Biblia, sino que predicaban con las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, enfatizamos en esta sección de que la ley positiva nos incita a amar al prójimo como a sí mismo, y eso obvia que nosotros nos amamos a nosotros mismos. Lo segundo, entonces, que Dios utiliza para proteger aquello que más ama está en la ley negativa. La ley negativa en Éxodo, en los 10 mandamientos, nos dice no matarás. Entonces aquí se hace un contraste entre lo positivo y lo negativo. Siempre que Dios nos da una instrucción positiva, esta implícitamente nos manda a evitar lo negativo. En otras palabras, si nos dice amar al prójimo como a nosotros mismos, implica que no lo vamos a odiar y que no le vamos a hacer daño a nuestro vecino, a nuestro prójimo, al que está más cercano a nosotros, precisamente porque queremos tratarlo como quieren que nos trate, o vamos a querer hacerle como queremos que nos hagan a nosotros. Y en el Éxodo, no matarás es la ley negativa. Allí el contraste es, si no vamos a matar activamente, significa que no vamos a ser pasivos, sino que también vamos, por otro lado, a actuar de manera positiva, promoviendo la vida y defendiendo la vida. Lo que Dios nos dice acerca del derramamiento de sangre, primero se fundamenta enfatizando que Dios quiere proteger aquello que más ama, y lo protege por medio de la ley, por medio del actuar humano, por medio de la actitud humana, protege a seres humanos por medio de seres humanos, por medio del amor y por medio de la ley. Puede evocar el pasaje de Génesis capítulo 9, en donde el Señor le habla a Noé para como dando instrucciones iniciales acerca de la ley civil para proteger a los seres humanos de aquellos que terminan la vida a otros seres humanos. Porque esto proviene desde el principio de la creación, inmediatamente después de la caída. Aquí entonces podemos hablar del ejemplo de Caín y Abel.
Después de mencionar esta ley positiva y la negativa, abordamos el ejemplo de Caín y Abel, porque la pregunta aquí es: ¿quién es nuestro prójimo? ¿Cuál es nuestro prójimo? Debemos proteger e interesarnos por nuestro prójimo, así no tengamos una relación filial con esa persona. Es decir, debemos promover y proteger la vida incluso de personas desconocidas que no son de nuestra sangre y que tal vez no conocemos y jamás hemos hablado con ellos o vamos a hablar con ellos. Recordamos cuando Caín mata a Abel. Él lo lleva al campo y ya sabemos qué pasa, él asesina y luego viene el Señor y le dice: ¿dónde está tu hermano? La respuesta de Caín es: yo qué sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Ahí entonces vemos que la respuesta a esa pregunta es un sí. Sí, Caín se supone que debe ser el guarda de su hermano. Y si es el guarda de su hermano, entonces el guarda lo debe proteger, debe promover su vida, su bienestar, sus derechos, su cuidado. Pero Caín hizo precisamente lo opuesto. Se fue en contra de él y derramó su sangre inocente. En el ejemplo de Caín y Abel, Dios reacciona, por supuesto, con mucha tristeza y con mucha indignación. Y reacciona haciéndole preguntas a Caín y termina imponiendo un castigo sobre Caín. Y de esa misma manera, en otros pasajes bíblicos, Dios reacciona con mucha ira y con mucha decepción, diría yo, cuando un ser humano derrama la sangre inocente de otro. Y aquí tenemos que aclarar y obviar de que, por supuesto, que ningún ser humano es inocente delante de Dios. Cada ser humano que es concebido en pecado, como dice el Salmo 51, es decir, que proviene con la naturaleza del pecado. Sin embargo, cuando hablamos de derramar sangre inocente, cuando mueren seres humanos inocentes, incluyendo los que no han nacido, estamos hablando de personas que no le han hecho daño a otros, no son culpables de delitos y de ofensas a otros seres humanos. En este caso, Abel no le hizo nada malo a Caín. Caín se ensañó, tuvo envidia y simplemente decidió matarlo porque la raíz de amargura y el odio sobre su hermano creció tanto que finalmente esto lo llevó a actuar. Tenemos dos cosas: ley positiva, ley negativa y el ejemplo de Caín y Abel. Importante recordar dos. ¿Cómo protege Dios más aquello que ama? La respuesta es por medio de la ley. ¿Cómo reacciona Dios ante el derramamiento inocente? Podemos abordar el ejemplo de Caín. A veces da tiempo de abordar el ejemplo de Caín, a veces no. Es bueno hacerlo como introducción al siguiente pasaje bíblico, porque este ejemplo de Caín y Abel es el primer episodio en la historia bíblica en que se derrama sangre inocente, humana. Siguiente entonces, en la pregunta número 2 es: ahora que sabemos cómo Dios protege lo que más ama, a la humanidad hecha a su imagen, con valor intrínseco, igual, excepcional y eterno, y ahora que sabemos que Él utiliza la ley positiva, amar al prójimo como a sí mismo, y la ley negativa, no matarás, con el fin de que sean herramientas de protección y de promoción de la vida humana, y ahora que sabemos cómo reacciona Dios ante el derramamiento de sangre inocente, lo siguiente es: ¿cómo debemos reaccionar nosotros cuando sabemos que se derrama sangre inocente y cuando hemos visto cómo se derrama sangre inocente? Esto entonces vamos a ver, no les vamos a mostrar todavía. Vamos a evaluar este capítulo de Deuteronomio. Entonces, ¿qué? Es un pasaje que no es muy conocido, no he escuchado que se enseñe mucho o se predique ese pasaje. Es una de las leyes que Moisés le da a los hebreos que van saliendo de Egipto como instrucción para cuando entren a la tierra prometida de Canaán. Y es importante dar un poco de contexto acá. Estas instrucciones son dadas no a la primera generación que salió por el desierto y que vio las maravillas de Moisés, de Dios por medio de Moisés, sino a la segunda generación, a los que nacieron, a los que estaban pequeños, a los jóvenes que iban a entrar a la tierra prometida. Es a quienes se les está dando esta instrucción. Por eso todo Deuteronomio es como una repetición de la ley. Entonces, en esta ley les está diciendo cómo deben vivir dentro de la tierra prometida que conquisten y qué deben hacer
cuando vean derramamiento de sangre inocente. Y aquí Moisés pone un ejemplo. Es un ejemplo, una suposición que él pone. Y es de un hombre que es encontrado en un campo y nadie sabe quién lo mató. Alguien iba por ahí y lo encontró y lo vio allí tirado, tendido en el suelo, con su sangre derramada, asaltado, herido, y miró a su alrededor y no vio nada, no vio quién lo mató. Entonces, ¿qué debe hacer un individuo cuando presencie el derramamiento de sangre inocente? Lo primero no es que la instrucción aquí es, de nuevo, aplica la ley positiva y la negativa. No es a pasar de largo y seguir su camino y dejarlo allí tendido. De otra manera, esto traería indignidad a la imagen de Dios de este hombre que fue asaltado. Entonces, lo que el pasaje nos muestra es varias cosas, y hay mucho que uno pudiera extraer de este pasaje, pero para tratar de hacerlo simple, lo primero que vemos allí es que los ancianos tenían que venir a medir la distancia entre el cuerpo, el cadáver, a las ciudades medias. Ellos tenían que establecer un perímetro y medir, por ejemplo, la ciudad A había 1 kilómetro, a la ciudad B habían 500 metros y a la ciudad C habían 200 metros. Al medir desde cuál ciudad estaba más cercana el cadáver, el resultado de esa medición les indicaría quién es responsable por la muerte de este hombre. Y en este caso tendría que ser la ciudad más cercana. La ciudad más cercana, más vecina a donde se encontró el cadáver, es quien debe reaccionar con responsabilidad y actuar para expiar la culpa del derramamiento de esta sangre. El otro objetivo que Dios tiene al instruir con esta ley es que, como ustedes pueden ver en la imagen, pero en la parte derecha podemos ver que están trayendo el becerro. Este becerro tenía que ser prácticamente puro, o sea, no podría, era de muy buena calidad, había sido muy alimentado y sería para el negocio de alguien. Es decir, que al traer este becerro, la gente tendría que parar de hacer lo que estaba haciendo, tendría que invertir un becerro, hacer el esfuerzo de traerlo y desplazarlo hasta el lugar de los hechos, cortarle el cuello y dejar que su sangre fluyera. De esta manera podrían sentir el costo, la pérdida de las ganancias, la pérdida del tiempo de productividad de ese día y el costo de lo que para Dios es la pérdida de una vida inocente. En otras palabras, el sacrificio de este animal le dolía en el bolsillo a la gente, le dolía en el tiempo y en el esfuerzo, y esa es la forma en que Dios quiere, mejor dicho, instruirles que a Él le duele igual la muerte y el derramamiento de sangre de cualquier ser humano. Entonces, después de medir, los ancianos tienen que convocar al pueblo, y allí hacen 2 oraciones principales. Una de ellas es que sus manos no han derramado esa sangre. Es decir, la primera oración es que ellos no son culpables. Ellos no asesinaron activamente a este hombre. Ellos no lo mataron. Y la segunda oración es que sus ojos no lo han visto. En otras palabras, no fueron pasivos ante ellos. Porque si alguien hubiese visto cuando lo estaban asaltando o cuando lo estaban asesinando, su sentido de justicia, su ley impuesta en su corazón, impulsaría a defender a esa persona e impedir que lo asaltaran o lo asesinaran. Las oraciones son importantes, porque cuando no vemos el derramamiento de sangre, no nos sentimos culpables. Pero eso no significa que no seamos culpables, porque el hecho de no matar activamente no significa que hemos promovido la vida activamente. Entonces, por eso tienen que hacer esta convocación y finalmente enseñarle al pueblo. Son los líderes los que deben comenzar concientizando al rebaño, al pueblo de Dios. Y aquí los líderes son pastores, o padres, madres, líderes de organizaciones cristianas. Todo líder, toda persona que tiene influencia, son los
primeros llamados a observar la situación, a ver lo que significa el derramamiento de sangre inocente, incluyendo el aborto, a convocar a sus más allegados para enseñarles y mostrarles, porque cuando vemos el escándalo de la sangre es que nos hacemos conscientes del significado de ella, y finalmente enseñarle a otros. No podemos quedarnos solo con el conocimiento aprendido, porque de lo contrario precisamente actuaríamos como lo acabo de decir. Yo sé lo que es no matar, sé lo que es el derramamiento de sangre, pero no se lo enseño a nadie. Ahí estoy actuando de forma apática. Entonces, el llamado de Dios para nosotros es a actuar de forma responsable. Y esto entonces nos lleva a prácticamente la mitad de la pregunta número 2. Sabemos que Dios protege lo que más ama, al ser humano, al hombre y a la mujer. Los protege por medio de la ley positiva y la ley negativa. Y ahora que sabemos cómo reacciona Dios ante el derramamiento de sangre inocente, ya sabemos que nosotros debemos reaccionar midiendo, convocando y enseñando. Nuestra reacción no ha de ser apática. El objetivo aquí no es buscar quién es el culpable. El objetivo aquí es concientizar al pueblo de la situación, hacerse responsable de ellos y asegurar que, 1, no seamos culpables del hecho y 2, que no hayamos visto con nuestros ojos. Porque cuando vemos, realmente nos preocupamos de las situaciones. Y yo sé que hay muchos pastores que están a favor de la vida y se dicen pro vida, y muchos de ellos debaten en todas las redes sociales, y muchos de ellos van a protestar en las filas contra el Estado y el gobierno. Sin embargo, el cambio debe venir es por medio del corazón. La influencia del Evangelio para transformar una sociedad y crear una cultura de vida empieza en el corazón y empieza con los líderes. La Escritura nos dice, el pueblo pereció por falta de sabiduría. Si los líderes no miden la situación, si no comprenden la situación, si no saben qué hacer en un tiempo de crisis, y si no convocan a su rebaño, entonces 1, o ignoran la realidad del asunto y lo que Dios dice, o 2, aún temen que salga a la luz aquello que de pronto han ocultado por tiempo o han guardado, que realmente Dios quiere sanarles y utilizar esos secretos y convertirlos en historias para que ayuden a otras personas, y de eso trataríamos en la pregunta 3, y finalmente enseñar y multiplicar esta visión de la vida. Un líder eclesiástico está de acuerdo con abortar a un bebé solo porque viene con deformación Down, entonces habría que preguntarle si tenemos el derecho de terminar la vida de alguien que tiene 12 años o 50 años y tiene Down, o es dependiente de insulina o de una droga, o si la persona que tiene menos facultades mentales o le falta una pierna o una mano tiene menos valor que aquella que los tiene. Entonces ahí entraría a cuestionar la teología de muchos líderes cristianos, en donde basan el valor humano y la imagen de Dios. ¿Será que lo basan solo porque podemos hacer cosas que los animales no pueden? Pero ¿qué pasa cuando hay seres humanos que no pueden hacer cosas que los animales sí? Por ejemplo, correr o ver mucho más. Entonces, todo eso obedece a una cosmovisión defectuosa de la vida y a una dicotomía entre lo espiritual y lo material, dejando el sexo o la sexualidad o la política o la educación al aspecto material de esta vida, y dejando la espiritualidad solo a los cultos de la iglesia. Yo creo que eso es un mal entendimiento de lo que es el Evangelio en nosotros, porque Dios nos creó en un mundo material para ser sus administradores de un mundo material. Nosotros no somos seres espirituales hasta que se consuma el reino de Dios finalmente. Entonces hay que volver a las Escrituras y hay que volver a recuperar qué es realmente lo que Dios nos dice, si es que nos interesa. Y yo creo que esto desenmascara a muchos líderes en cuanto a este tema. Entonces, bien, volviendo aquí a la pregunta, el llamamiento es a los líderes. Un líder tiene que involucrarse en esto, porque es que no puede pretender que queremos ganar el mundo para Cristo, pero los jóvenes no quieren tener hijos y nietos, porque piensan que así le van a servir al Señor mejor sin estorbos, porque los niños, uno, son costosos y demandan demasiado tiempo y esfuerzo. Entonces, mientras menos seres humanos los cristianos tengan, menos posibilidades habrá de evangelizar al mundo entero. En realidad esa ha sido la estrategia satánica más efectiva
para ralentizar la expansión del reino, y esto es por medio de la destrucción masiva de seres humanos que no han nacido. Pero ese sería otro tema y no me quiero desviar. Tenemos aquí entonces, para terminar esta pregunta número 2, lo que es el sacrificio de infantes. El sacrificio de infantes, en relación a lo que acabamos de conversar, solo se distingue del aborto en que el sacrificio de infantes tenía un matiz religioso. Se sacrificaba a los dioses para que estos trajeran prosperidad sobre el grano, sobre el clima y sobre la tierra. O se sacrificaba a ellos para reducir su ira, para complacerlos. Con el aborto sucede que es igual. Siempre hay una crisis de fe, ya sea que la mujer esté en embarazo y tenga miedo del novio, que la vaya a dejar porque quedó en embarazo, o que los padres la vayan a expulsar de su casa, o que el pastor la vaya a poner en disciplina y avergonzar. Siempre hay una crisis de fe. Y esa crisis de fe tiene dos opciones. El evangelio del aborto, que ofrece la libertad de seguir con la carrera profesional, seguir con la relación amorosa, seguir disfrutando del prestigio del ministerio o de una imagen en la iglesia, seguir ahorrando dinero y ganando más dinero porque tener un hijo es costoso. El matiz del sacrificio de infantes y el aborto es exactamente lo mismo, a diferencia de que trae un matiz religioso. Y el sacrificio de infantes, que es el derramamiento de sangre inocente, tenemos 3 versículos allí, que generalmente cuando lo estamos enseñando en vivo, le pido a 3 personas distintas que lo lean, o a veces que se reúnan en grupos pequeños para que discutan acerca de esos versículos y traten de conversar qué nos dicen esos versículos acerca del aborto y del derramamiento de sangre inocente. El Levítico nos dice que es abominable delante de Dios, es algo que él aborrece. En Ezequiel nos dice que lo toma personal, porque dice que a mis hijos, a mis niños, en otras palabras, para Dios los bebés, los pequeños, son como hijos para Él, porque a ellos, sobre ellos está la promesa del Evangelio Él lo dice en Éxodo 20 también, en que estas promesas sean hasta millares, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, el sacrificio de infantes Dios se lo toma personal, porque le están atacando directamente a su descendencia, a lo que Él llama sus niños. Y en Ezequiel nos dice que era algo impensable. Dios es omnisciente, pero incluso en términos humanos, para Dios el sacrificio de infantes, incluyendo el aborto, es algo que jamás se imaginó que los seres humanos harían. Entonces, este es el sacrificio de infantes, y hasta que no veamos la realidad de ello, no sentiremos esa culpabilidad. Y porque para nosotros el prójimo es nuestro hermano, nuestra esposa, nuestros hijos o nuestros padres. Pero resulta que el prójimo es cualquier ser humano que sea nuestro vecino, que esté cerca de nosotros, nuestro próximo. Y para las mujeres que están experimentando esta crisis, el prójimo más cercano que tienen es el que lleva el feto o el bebé que lleva dentro del vientre, que es un ser humano único, irrepetible, con información genética, que aunque es dependiente de ella, eso no significa de que tengamos el derecho de negarle la vida. Hay personas dependientes a drogas y eso no significa que tengamos el derecho a terminarles la vida. Entonces, después de ver el sacrificio de infantes relacionado con lo que es el derramamiento de sangre, y teniendo en mente que Dios usa la ley y que no somos culpables cuando vemos las cosas, es decir, cuando vemos las cosas somos conscientes de la situación, y allí nos sentimos más culpables porque no hemos hecho nada para promover la vida y prevenir. Este video se puede compartir y no tiene la obligación de mirarlo, solo incluye música, no habla nadie, pero muestra lo que es el aborto. Cuando lo estemos enseñando a los niños más pequeños, sí creo que es bueno cubrirle los ojos para que lo vean. Sin embargo, adolescentes que están acostumbrados a ver películas violentas o de gore, eh, tienen que verlo, porque esta es la realidad, y muchos por elección o muchos no saben que el aborto es así. Entonces vamos a ver el video y finalmente vamos a terminar en oración y a ver si hay algunas preguntas y respuestas.